Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. No hay un mejor lugar, Señor, para mí que tu presencia. Te adoramos a ti. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. El tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará.
nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, Cristo, mi Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí. Tengo todo, eres más de lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde mi fe descansa. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu
me persiguen, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Ustedes saben que son parte de nosotros y qué alegría podernos conectar nuevamente a través de estos medios y un saludo muy especial para todos después de esta poderosa alabanza, porque sabemos que la alabanza es para Él, sabemos que este tiempo es para nosotros con Dios, es un tiempo donde no permitimos que nadie ni nada nos quite, nos robe un tiempo especial y de calidad con el Señor. Nosotros necesitamos la dirección de Dios, nosotros necesitamos su guía. Así que es un tiempo donde el Señor mismo nos dice, estad quietos en la presencia del Señor. Es un tiempo donde no vamos a hablar, es un tiempo donde no nos vamos a distraer, es un tiempo donde tú y yo estamos teniendo esos espacios maravillosos con el Padre, donde buscamos su dirección, donde le entregamos nuestra alabanza es para Él, donde entregamos nuestra adoración, nuestra alabanza y lo hacemos de corazón, pero también nos disponemos para escuchar su voz a través de la palabra de Dios, porque va a venir una palabra poderosa de parte de Dios para ti. Necesitamos la guía y muy atentos, porque dice la palabra del Señor, estad atentos, estad vigilantes. El Señor dice escudriñarlo todo, aleluya, tomar todo lo que el Señor vaya a hablar a nuestra vida y ponerlo por obra, porque el Señor dice oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a seguir adorando al Señor de una manera práctica como siempre, porque al Señor, aleluya, Él nos ama de una manera práctica. El Señor dice, por tanto los amé, que di mi vida por cada uno de nosotros. Había un nombre escrito de muerte para nosotros, pero el Señor murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Así que, mi amado hermano, estemos siempre atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y nosotros, ¿qué podemos darle en esta mañana al Señor? Nuestras palabras de gratitud. Y la gratitud siempre, mi amado hermano, lleva de la mano una acción, corazones agradecidos, sabiendo que de la mano del Señor hemos recibido todas las cosas buenas, que hemos recibido la salud para poder trabajar, que hemos recibido puertas abiertas, que aún en medio de una pandemia el Señor te ha sostenido a ti, a tu familia, te ha guardado. El Señor ha puesto en tus manos el recurso, porque dice la palabra de Dios que todo lo bueno, toda dádiva buena que tú puedas recibir en tus manos viene del Señor. Alguien me podrá decir, no, eso es fruto de mi trabajo. Sí, Señor, gracias a Dios, porque es fruto de tu trabajo. Y el trabajo Dios te lo dio. Y el Señor te da salud para trabajar. Y el Señor te da entendimiento para hacer empresa, para hacer lo que tú necesitas hacer. Así como corazones agradecidos, vamos a levantar hoy una ofrenda de gratitud y adoración al Señor. El Señor solamente pide una mínima parte. El Señor pide un 10%. Por eso dice que nuestro diezmo, nuestra ofrenda de gratitud a Él. Aleluya. Esa es mi manera de agradecer al Señor. Lo que el Señor dice, la fe es accionar. La fe es moverme. ¿Y moverme en qué? En gratitud y en adoración práctica.
Así que alisamos nuestro sobre en familia, desde el más pequeño, como siempre lo digo. Debemos de enseñarle, aleluya, porque eso va a abrir camino para él o para esa bebé. Va a abrir un camino de bendición en su vida. Porque cuando nosotros levantamos nuestras manos para dar, aleluya, esa semilla va a dar un fruto y un fruto abundante. Así que sembremos con expectativa, sembremos dándole gracias al Señor por la salud, sembremos dándole gracias a Dios por nuevos proyectos, sembremos dándole gracias al Señor por restauración de nuestro hogar. Y seguimos sembrando en gratitud, movimientos de fe como aquella mujer que no tenía absolutamente nada, movimientos de fe, aleluya. Así como el sembrador siembra y espera una cosecha, tú siembras y esperas cosecha. Y vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 8. Y dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 8, vamos a abrir nuestras Biblias. No nos acostumbremos solamente a escuchar, sino a abrir nuestras Biblias, a tener nuestra Biblia de papel y poder marcar, subrayar, tenerla allí. Ella no se descarga, a ella no le pasa nada, a ella no pierde los datos. La palabra del Señor está allí escrita aquí, pero también debe estar en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaba esa iglesia? Dice, en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero no solamente se quedaron en sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Versículo 5. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y es que el Señor nos habla. Si tú estás pasando en tribulación, por enfermedad, por circunstancias de la vida, el Señor dice, levántate en fe y da. Porque el Señor en medio de la tribulación, así como esta iglesia, en medio de su tribulación tenían gozo. Y el gozo se manifiesta en gratitud. Y la gratitud se mueve en dar al Señor. Aleluya. Porque de lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Gracias Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias Señor, vamos a cerrar nuestros ojos, a levantar nuestras manos y decirle Señor, gracias. Gracias porque de lo recibido de tu mano te estoy dando. Gracias Espíritu de Dios, aleluya, porque tú eres Señor, el Dios, aquel que ha dicho yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, yo soy el Señor que te sustenta, porque el Señor dice yo soy tu pastor y nada te faltará. Padre, en esta hora pedimos por paz en los hogares, en esta hora pedimos por paz en los hogares. Padre bendito, tú escuchas Señor la oración que se hace en ese hogar, tú escuchas Señor el clamor, porque tu palabra lo dice, me invocaron en medio de la angustia, me invocaron en medio de la aflicción y yo los escuché. Así, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú tocas, Señor, aquella mujer, aleluya, que está afligida en su corazón, tú la tocas, tú le das fuerzas, tú le das valor. Aquel hombre que dice, ya no puedo más, Señor. El Señor te dice, yo soy el Dios que te sustenta, yo soy el Dios que te guarda. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Dios que tiene el control de la situación. Dile, Señor, tú tomas el control de esta situación. En el nombre de Jesús, aleluya. Espíritu de Dios, porque yo te digo a ti, si tú lloraste en el 2020,
El 2021 vas a llorar, pero de gozo, aleluya, de gozo. Hay una palabra profética para ti. Vas a llorar de gozo, porque el Señor dice, porque me vas a buscar de todo tu corazón y yo voy a estar ahí, aleluya. Gracias, Señor. Padre, hoy que se quebranta toda hechicería, hoy se quebranta toda palabra de maldición en contra de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Padre bendito, los cielos se abren a favor de estas familias que invocan tu santo nombre, de esas familias que han abierto su corazón, de esa persona que se siente sola y el Señor te dice, yo estoy contigo. A ti que tú estás escuchando solo este mensaje, el Señor dice, no te angusties, yo estoy contigo, aleluya. Yo hablo a tu corazón, yo te sostengo. Gracias, Señor, por bendecir, Señor, cada día más. Gracias, Señor. Dile, Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Yo quiero, Señor, hacer las cosas al derecho. Dile, Señor, endereza mis pasos. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú haces cosas grandes. Semana de bendición, semana de oraciones contestadas, semana con expectativa, porque el Dios a quien tú clamas es el Dios que sostiene el cielo y la tierra. Es aquel que hizo un milagro con Abraham, es aquel que hizo un milagro con aquella mujer de flujo de sangre, aleluya. Es aquel que hace milagros hoy, señales, prodigios, aleluya. Señor, gracias, porque el Señor dice, no durará mucho tu dolor, porque tú has creído y yo voy a recompensar tu fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siente la presencia de Dios, siente porque el Señor está allí en tu casa. Gracias, allí en el lugar donde tú estás, el Señor está contigo. Gracias, Iglesia de Dios, semana llena de bendición. Aleluya, aleluya, testificarás del poder de Dios. Gracias, Señor, aleluya, gracias porque esa semilla se multiplica y da fruto para lo cual es sembrada. En el nombre de Jesús, manos ungidas, manos con dinero allí, aleluya, con ascensos, gracias, con nuevas oportunidades de negocio, gracias, aleluya, en lo que tú tienes para tus hijos. Porque el Señor dice, yo tengo planes para ti, mujer, yo tengo planes para ti, joven, y son planes de bien y no de mal. Yo tengo planes para ti, varón. Son planes de bien y no de mal. Gracias, Señor. Dile, Señor, mi vida, mi hogar y todas las cosas, Señor, que yo tengo que hacer, que están, Señor, tengo como roles en mi vida, los entrego en tus manos, en las mejores manos. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay sanidad y medicina en esta mañana. Declaramos sanidad para cada cuerpo. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, hay sanidad en esta hora. Hay sanidad y medicina. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenidos a este tiempo maravilloso. Qué buen tiempo, ¿cierto? Yo creo que uno de los días más esperados por todos debe ser el día domingo. Debe ser el día más anhelado. Para los judíos el día más anhelado era el Shabbat, el Shabbat. El Shabbat para un judío empezaba desde el viernes al mediodía. Empezaba con que ya suspendía todo tipo de labores y empezaba a reunirse con su familia y el padre empezaba a evaluar lo que había pasado desde la semana anterior, de esa semana que había ocurrido y lo que tenía que pedir perdón, pedía perdón, reunía a sus hijos, les pedía perdón de rodillas, los hijos le pedían perdón a los papás. Y todos juntos empezaban a compartir el pan y comían la cena y se la pasaban adorando al Señor. Ese es un Shabbat, ¿cierto? En los judíos, ¿cierto? El Shabbat nuestro se llama Jesucristo. Por eso cuando nosotros venimos a la sede de la iglesia nos gozamos, ¿cierto? Y nos gozamos porque usted viene con sed y hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Bien, vamos a empezar nuestra enseñanza, así que voy a pedir que vamos a abrir allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Quiero leer allí, vamos a hacer una enseñanza que va a abarcar 2 domingos, ¿sí? 2 domingos vamos a hacer esta enseñanza y el título de mi enseñanza, o no la enseñanza mía, la del Señor, se llama Más allá de los milagros y de los paradigmas. Más allá
de los milagros y los paradigmas. Eso yo quiero que usted entienda un poco más de eso. ¿Cuántos de ustedes se sorprenden por los milagros que hace Dios? ¿Se sorprende o no sorprende? ¿Anhela un milagro en su vida? Amén. Como decía Brenda, ya ocurrió un milagro, ¿cierto? Ya somos un milagro. Y bueno, yo quiero hablar sobre Juan. Vamos a leer sobre Juan 3, vamos a leer allá del versículo 1 y hasta el versículo 16. No voy a cansar de explicar todo este pasaje bíblico, por eso voy a explicarlo en 2 domingos, porque yo quiero hablar un poco más allá de estos temas de milagros y de paradigmas. Vamos a leer Juan capítulo 3. ¿Qué dice la escritura? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres tu maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierre sus ojos. Señor, queremos en esta mañana darte gracias. Gracias por darnos este privilegio maravilloso de poder compartir tu preciosa palabra, porque es hermosa, pero no solamente es hermosa, sino que cumple una función. Esa función es transformarnos. Y si tu palabra no nos transforma, no es por culpa de tu palabra, es por culpa de nuestra pesadez para oír. Padre, hoy queremos escuchar atentamente la voz de tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Dígale, Señor, ayúdame a entender tu palabra, que la pueda meditar, que la pueda pensar, que la pueda, Padre bendito, cada día poner en mi corazón. Muchas gracias porque en esta mañana, Señor, sabemos que tu Espíritu se mueve en este momento y tú traes sanidad, tú traes restauración y tú traes vida. Señor, haz que tu palabra también cobre vida en nuestra vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, más allá de los milagros y los paradigmas. Juan capítulo 3, quizás uno decía el predicador inglés Charles Spurgeon, decía una ocasión, dijo, si se nos pudiera que leyéramos a un hombre moribundo que no conoce el Evangelio, probablemente deberíamos elegir este capítulo de Juan 3 como el más adecuado para tal ocasión. O sea, el pasaje más adecuado para leerle a un moribundo, ¿cuál es? Juan 3. Juan 3 es el pasaje más adaptado, ¿cierto? Y fíjense algo tremendo, y es que lo que dice Charles Spurgeon, dice, y lo que es bueno para los moribundos es bueno para todos. Porque eso es lo que somos, y que tan pronto nos vayamos a encontrar en las puertas de la muerte, nadie puede saber. O sea, este es el pasaje que uno le lee a la gente que está a punto de irse al otro lado. ¿Cómo le parece? Esta es la Biblia resumida, mi amado hermano. Prácticamente la Biblia está resumida en Juan capítulo 3. Si usted quiere saber qué es lo que dice la Biblia de Génesis, Apocalipsis, simplemente concéntrese en Juan capítulo 3 y ahí está todo. Y el versículo que resume toda la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En eso se basa toda la Biblia. La Biblia no está hablando solo de unas lindas historias, está hablando de todo el proceso de la historia, cómo Dios planteó que se pudiera hacer verdad la palabra de Dios, cómo pudiera ser la salvación. Pero fíjense algo tremendo que aquí nos habla acerca de que un hombre llamado Nicodemo, ¿cierto? Dice el texto bíblico que llegó de noche a Jesús y dice que llegó con una serie de inquietudes porque algo le llamó la atención. Cuando me ponía a pensar un poco qué fue lo que llamó la atención a Nicodemo que le hiciera llegar hacia Jesús, pues uno tiene que revolverse un capítulo anterior. Juan capítulo 2 nos relata de que Jesús hizo un milagro. Su primer milagro fue la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Nicodemo probablemente estuvo allí. Es probable que Nicodemo haya estado allí, es probable que Nicodemo haya sido testigo presencial de lo que el Señor había hecho allí. Eso fue evidente para todos porque el vino se había acabado, ¿cierto? Ya la familia estaba preocupada porque en el primer día ya se había acabado el vino y entonces resulta y sucede que Jesús convirtió el vino en agua. Y esto es una tremenda señal porque habla acerca de que el agua que se usó para hacer el vino era el agua que utilizaban los sacerdotes para purificarse, o sea, se lavaban las manos, no es que era agua sucia, sino que ese era el agua de tradición, o sea, la tradición en ese momento superó la palabra, porque la palabra de lavarse las manos en ese momento, bueno, todos sabemos que hay que lavarse las manos para comer, ¿sí o no? Pero esto fue una imposición hecha más por los sacerdotes de la época, más que por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que estaba dándose cuenta? La tradición estaba superando la palabra. ¿Me entiende? Lo que se inventaban los hombres, lo que se inventaba el ser humano, las tradiciones, no, que hagamos esto, que levantemos las manos, que arrodillémonos, no, que ahora para ser más santos nos vamos a lavar las manos. Y entonces, justo allí donde se acabó el vino, Jesús vio unas tinajas llenas de agua. Y esas tinajas eran utilizadas para ese rito. Y entonces, ¿qué fue lo que el Señor quiso decir con eso? Al convertir el agua que era de una tradición, ¿cierto? La quiso convertir en algo. Dijo, Señor, esto es más que un milagro. Y estaba allí este hombre Nicodemo. Porque vamos a mirar algo. Yo quisiera que definiéramos la palabra paradigma porque Nicodemo cuando llega a Jesús no llega con hambre, pero llega con una cantidad de cucarachas en la cabeza. Y entonces todo ese tipo de mentalidad que él viene, es necesario quitarlo ¿para qué? Para que el Señor establezca su palabra. Igual cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos con cantidad de creencias que hemos adoptado durante toda nuestra juventud. Nacimos en hogares, ¿cierto? Quizás tradicionales, donde están puestas las tradiciones. Yo me acuerdo que cuando era Semana Santa en mi niñez, no comíamos carne, ¡qué bobos! Porque se dice que en el tiempo de Cuaresma no se puede comer carne. Y busqué en la palabra de Dios y en ninguna parte aparece eso. En ninguna parte aparece eso. Usted puede comer carne en Semana Santa. Pero la gente dice, si no como carne, seré más santo y más acepto delante de Dios. Y esto es absolutamente falso porque la Biblia no dice nada al respecto. La carne que habla la Biblia no es la carne que comemos, es la carne de nuestra naturaleza carnal. A eso se está refiriendo. Pero nosotros, vean, la gente deja de comer carne, pero va y miente, va y roba y hace cantidad de cosas. Y entonces, ahí no estamos haciendo nada. Es una tradición que superó la palabra. ¿Me hago entender? Es una tradición que superó la palabra. Ahora, permítanme decirte que vamos a definir la palabra paradigma. Porque para entender lo que estamos a entender a Nicodemo, tenemos que entender que es un paradigma. Y recuerda, hay una serie de paradigmas, hay paradigmas de toda índole, pero el paradigma que utilizaba, el cual estaba preso Nicodemo, era un paradigma de tipo social. Y se lo voy a explicar por qué razón. Porque un paradigma social se puede definir como un conjunto de estereotipos, ¿cierto?, que prevalecen en la conducta de un grupo social. O sea, hay como cosas que hace la gente, ¿cierto? Rutinas que hace la gente que se convierten en parte de su vida y entonces se convierten ya, y eso es así. Me acuerdo tanto que un día me contaron la historia de una esposa que estaba recién casadita y ella no sabía cocinar. ¿Cuántas veces le ha pasado a las mujeres recién casaditas que se van allá y no saben cocinarle algo al esposo y entonces se le queman los huevos, le queda salado todo? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Se le quema el agua también? Le pasa eso y entonces resulta y sucede que por fin un día a ella se le ocurrió vamos a hacer hoy pescado.
Vamos a hacer pescado de almuerzo, voy a sorprender a mi esposo con pescado. Y bueno, y gloria al Señor. Y entonces ella siempre cortaba el pescado, le quitaba la cola y le quitaba la cabeza, le quitaba la cola y le quitaba la cabeza. Siempre hacía así, de esa manera, hasta que pasó el tiempo y el esposo le llamó la atención, le dijo: amor, yo quería preguntarte, ¿por qué tú siempre le quitas la cabeza y la cola al pez? No sé, mi mamá me enseñó así, yo vi que mi mamá lo hacía y yo lo aprendí de ella. Y entonces la mamá, la suegra estaba allá y entonces le preguntó: suegra, ¿usted me puede decir por qué usted siempre cuando hacía pescado le quitaba la cabeza a la cola? Y ella decía: no, mi mamá lo hacía. También lo hacía, o sea, entonces se fue y la abuelita todavía vivía, hace 90 y tantos años, llegó allá y le dijo: señora tal, ¿y usted por qué le quitaba? Y le dijo: no, porque el sartén era chiquito y me tocaba quitarle la cabeza y la cola porque no cabía. ¿Entiende esto? ¿Cuántos paradigmas tenemos? Y hemos aprendido, adoptado paradigmas y se ha constituido un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias impiden que la palabra fluya. Lo que decía, necesitamos desaprender para que Dios pueda cambiar completamente nuestra vida. Amén. Así que los paradigmas sociales se conforman por un conjunto de creencias. Los paradigmas sociales se conforman por una serie de conocimientos que se forman en la vida de las personas, ¿cierto? Cómo ellos entienden su entorno, ¿sí? Y para lograr, al entender Juan 3:16 es necesarísimo quitar todos esos paradigmas que de pronto tenemos nosotros. Yo sé que usted se sabe Juan 3:16, dígame si no sé. A ver, si usted sabe Juan 3:16, dígalo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense que lo sabemos, pero no lo entendemos. Este mismo predicador, Charles Spurgeon, decía una vez que con relación a leer la Biblia: si tú has leído la Biblia pero no la has entendido, entonces no hiciste nada. La Biblia es para entenderla y es para comprenderla. Y entonces, qué interesante, mis amados hermanos, resulta y sucede, mi amado hermano, que para los no creyentes los paradigmas impiden ver muchas veces y poder entrar al cielo. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Entonces, de cierto, dice el versículo 3, respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cierto? No puede ver el reino de Dios. Entonces vamos a encontrar, mis amados hermanos, que los paradigmas cierran la posibilidad a las personas no creyentes de ver el evangelio. Por eso vamos a encontrar que gente no creyente no entiende el evangelio. Gente no creyente critica las cosas del evangelio porque no pueden ver, porque todavía no han nacido de nuevo. Por eso hay gente que no entiende la cuestión del diezmo y la ofrenda. ¿Por qué la gente no entiende el principio del diezmo y la ofrenda? Porque todavía no han nacido de nuevo en esa área. Entonces, cuando usted nace de nuevo en el área financiera, usted va a dar, va a diezmar, va a ofrendar y usted va a entender el principio del diezmo y la ofrenda y usted va a disfrutar de los frutos del diezmo y la ofrenda. Pero la gente cuando se abstiene de dar, entonces quiere decir que no tiene revelación en esa área, por lo tanto nunca la va a desarrollar, por tanto nunca va a andar en prosperidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso se necesita nacer de nuevo. Por eso para los cristianos aún, los paradigmas cierran la posibilidad al Espíritu de Dios de señorear sobre sus vidas. Eso es lo que ocurre. Cuando vemos la historia de Nicodemo, por ejemplo, leamos otra vez los versículos 1 al 3, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero espérense, porque todavía vamos a ver. ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué dice la Biblia? Dice que era uno de los principales de los fariseos. Según la tradición judía nos habla de que Nicodemo fue una persona que se impresionó con el milagro que Jesús hizo en Juan capítulo 2, el milagro de la boda de Caná. Era miembro del Sanedrín.
El Sanedrín era una junta gobernante compuesta por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los fariseos. Era como especie de congreso para los judíos. Ellos determinaban, más que todo tenían cuestiones más de orden religioso y político, era lo que hacían. Entonces este hombre era un hombre muy importante en el Sanedrín, era un hombre muy importante, era un hombre religioso porque pertenecía al partido de los fariseos, o sea que era un hombre que creía en la Biblia, ¿cierto? Era un hombre educado porque al estar en ese grupo era una persona que había sido preparada, ¿cierto? Entonces vamos a ver que Nicodemo no era cualquier cosa, ¿cierto? Era un hombre bastante preparado y se dice que era uno de los hombres más ricos de Jerusalén. Se dice que el hombre tenía mucha disposición económica y eso lo hacía también muy influyente. Por eso se dice que era un principal entre los fariseos. Y lo suficientemente serio, note usted que él hizo el deber de buscar a Jesús, aun cuando lo buscó de noche. Yo no sé por qué lo buscó de noche, ningún texto bíblico nos explica por qué razón él lo buscó de noche. No sabemos si en medio de todo este hombre era tímido o en medio de todo él no quería tener un estatus bajo, o tal vez, no sé, podríamos pensar que él quería hablar con Jesús largo y tendido y que nadie lo estuviera interrumpiendo y parando oreja. No sabemos por qué Nicodemo buscó a Jesús de noche. Bueno, a mí siempre me ha cuestionado la palabra noche, porque la palabra noche en la Biblia siempre hace referencia a las tinieblas. Pero algo que rescatamos de Nicodemo es que finalmente con todo y sus cosas hizo lo correcto, buscó a Jesús. Y a veces, vea, la gente no busca a Jesús. Ese es un problema gravísimo cuando no buscamos a Jesús, ¿cierto? Y esto le llamó la atención porque cuando él dice que sabemos que todo lo que haces, esas señales que tú haces, lo haces porque Dios está contigo. En cierto sentido, él pareciera que está hablando a nombre de otro. Él no está diciendo yo sé, él dice sabemos. Entonces está hablando a nombre de los fariseos, o estaría hablando a nombre del pueblo judío, o estaría hablando a nombre de todos nosotros, ¿cierto? Le digamos de una manera práctica, Nicodemo nos está representando a todos nosotros. Así que no mire feo a Nicodemo, porque lo está representando a usted y a mí. Entonces llega ya y entonces empieza a decir, bueno, Señor, a mí me gustaría, yo quisiera que me explicaras cómo es el secreto, cuál es el secreto por el cual tú haces todos estos milagros, ¿cierto? Y entonces Jesús le contesta, el versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver, ¿cierto? No puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el secreto para ver los milagros? Nacer de nuevo. Pero vean tremendo, lo que le está diciendo Jesús, él iba a saber el secreto del milagro, pero lo que resulta es que Jesús le dice, tú vas por un milagro, pero yo te quiero dar mucho más que un milagro. Vea que la gente regularmente va a las iglesias es por un milagro. La gente pide oración por un milagro. Necesitamos pastor que ore para que haya una sanidad. Necesitamos pastores que oren para que haya una respuesta económica. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Esto está bien porque los milagros hicieron parte de la vida de Jesús. Hubo señales, milagros y prodigios, pero los milagros no son el fin. Escuche bien esto, si usted viene por un milagro, y le voy a decir una cosa, usted viene solamente por un pedacito. Dios le quiere dar más que un milagro, Dios le quiere dar toda la gloria, Dios le quiere dar toda la bendición a usted. Amén. Nicodemo estaba preguntando, ¿cómo es esto que tú has hecho? Y fíjense que Nicodemo tenía unos paradigmas por los cuales no entendió. Él iba por un milagro y quería saber el secreto, pero note usted, mi amado hermano, que en la cultura judía era ampliamente enseñado entre ellos, que en ese tiempo, que como eran descendientes de Abraham, tenían el cielo automáticamente ganado o asegurado. Entonces, ¿dónde naciste tú? Nací en Israel. Ah, no. Entonces tú, como eres judío, entonces ya tienes el cielo asegurado. No te preocupes, eres descendiente ¿de quién? De Abraham. Y entonces la gente creía que por ser descendientes de Abraham, entonces ya merecían el cielo. Y de hecho, algunos rabís, los rabís son los maestros judíos, enseñaban que Abraham
estaba haciendo guardia en la puerta del infierno solo para asegurarse de que ninguno deambulara por accidente en aquel lugar. Entonces Abraham estaba allá cuidando a ninguno. ¿Tú eres judío? Ah, bueno, no, váyase para allá, ¿qué hace por acá? ¿Cierto? ¿Tú eres gentil? Ah, no, siga al infierno, allá lo está esperando don Satanás. Eso era lo que creía en la cultura judaica, ¿cierto? Y fíjense esto, la mayoría de los judíos de ese tiempo esperaban que el Mesías trajera un nuevo mundo. Entonces, en ese nuevo mundo, Israel y el pueblo judío serían preeminentes, solo por ser descendientes de Abraham. Pero Jesús vino a cambiar completamente eso. Él vino a traer vida nueva. Él no vino a traer un nuevo gobierno. Israel no iba a ser preeminente en ese momento. El que iba a ser preeminente era ser Cristo. Entonces para ellos fue completamente difícil entender eso, porque en las escuelas se enseñaba: ya hijitos, allá todos los niños, recuerden que somos descendientes de Abraham. Imagínense que están en la escuela, en la sinagoga, y entonces todo dice: sí, nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos, tuvo padre Abraham, ¿cierto? Y entonces todos creían que eran ya merecedores del cielo por ser simplemente descendientes de Abraham. ¡Qué bárbaro! Y entonces me puse a pensar, porque el Señor le da un principio a Nicodemo que lo dejó perplejo: nacer de nuevo. Nicodemo, yo sé que tú vienes con muchas enseñanzas, te enseñaron en la escuela, te enseñaron aquí, te enseñaron allá, tu mamá te dijo, tu papá te dijo, el maestro, el tutor, el mentor te lo dijo en la sinagoga, te dijo que por ser descendiente de Abraham te merecías el cielo. Pero te voy a decir una cosa: tú no te mereces el cielo a menos que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver. Y entonces resulta que la palabra nacer de nuevo viene de una palabra griega interesante que se llama la palabra anoten. Anoten, como anotar, anoten, con H de TH. Anoten. ¿Qué significaba esa palabra? Pues resulta, mi amado hermano, que anoten se puede traducir también como de arriba, ¿cierto? Es decir, que otra manera de traducir este pasaje que Jesús está diciendo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, también se puede decir: es necesario que tú nazcas de arriba. Y entonces Nicodemo estaba pensando: pero si yo ya nací, de hecho ya tengo como 40 y tantos años, ¿cierto? Y entonces el sentido que está diciendo Jesús: es necesario que tú nazcas de arriba, no de abajo. Tú naces de arriba, del cielo. Así que, mi amado hermano, por eso la palabra traducida como nacer de nuevo se puede traducir también nacer desde arriba, nacer desde Dios. Lo que está diciendo en pocas palabras, mis amados hermanos, es que ambos sentidos son absolutamente verdaderos, y digamos que Juan lo que quería dar a entender es que no hay ley externa, ¿cierto?, en la cual te pueda salvar, sino lo que te salva es nacer de nuevo. Lo que te salva no estamos hablando de una reforma, porque yo estaba estudiando la palabra reforma, y la reforma es mejorar lo que existe, ¿cierto? Por ejemplo, los reformadores del siglo XVI, por ejemplo, Martín Lutero, él siendo católico, monje católico, ¿cierto?, agustino, vio que la iglesia católica tenía ciertas tendencias, ¿cierto?, a la tradición y todo, y superaba la tradición un poco de cosas. Y entonces él leyó la Biblia y dijo: no, le habló con el Papa, habló con los prelados y dijo: vamos a volver al principio de la palabra. Él trató de hacer una reforma. ¿Qué pasó? Recibió fue persecución, y entonces a partir de esa persecución, pues resulta que esa persecución hizo que se dividiera y salió la iglesia evangélica o protestante, ¿cierto? De ahí viene la palabra protestante, porque protestaron, pero no era el principio, el principio era hacer una reforma. Pues resultó mejor, porque no hubo una reforma, hubo una transformación. Y entonces se volvieron a los principios de la palabra del Señor, se dejaron las tradiciones a un lado. Y es así, mis amados hermanos, que le quiero decir que la transformación siempre será mejor que la reforma. ¿Qué es lo que hace el Evangelio cuando llega a nuestras vidas? Nos transforma, no nos reforma. ¿Por qué la gente está en una cárcel? Porque dice la ley que en la cárcel se reforman, es un reformatorio. O sea, ¿qué está haciendo? Bueno, vamos a tratar de enseñarle a esta persona a ser un mejor ciudadano, pero con lo que tiene, con sus mismos principios y con lo mismo que aprendió de niño. Vamos a hacer. ¿Usted cree que va a suceder eso? No va a suceder eso. Y nunca va a suceder, mi amado hermano. Por eso la sociedad está buscando respuestas en las prisiones, está buscando respuestas en esos hospicios y todo eso donde se van los niños.
Yo quiero decirte, no va a haber nunca un cambio ahí, porque se está tratando de hacer un cambio desde lo que es la persona ahí. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, tú no puedes entender el reino de Dios con esos pensamientos que ya traes. Si tú no puedes emprender el reino de Dios con esos pensamientos, necesitas cambiar completamente, morirte. Por eso Gálatas 2:20, Pablo estaba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No sé cuántos dicen amén a eso. Usted está acá porque usted ya se murió. Levante la mano los que están muertos. Usted ya murió al mundo. Usted ya murió a sus pensamientos anteriores. Tiene que, si hay algo todavía que lo está agobiando y que usted está haciendo todavía. Yo conozco muchos cristianos todavía que llevan 20, 25 años en las cosas del Señor y uno dice, ay, Virgen Santísima. Ay, Padre, ¿cierto? Ay, Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero. Y entonces un pastor amigo mío de Medellín decía, no diga así, no diga, ay, Virgen Santísima, oh, Ave María, ¿cierto? Diga, Ave Jesús. ¿Cierto? Porque todavía tenemos un paradigma, lo hemos sido enseñados toda la vida. No se sienta culpable si usted ha dicho últimamente Ave María, ¿cierto? Porque usted todavía tiene que quitar esos paradigmas para que el Señor pueda glorificarse en su vida. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Nicodemo? Nicodemo, tienes que crucificar esos pensamientos. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Básicamente esto significa que tienes que tener una nueva vida. Y esto es lo que quiero decirte, Nicodemo, quiero que seas regenerado. Quiero que simplemente, no quiero que hagas unos cambios aquí, unos cambios allá para parecer moral o religiosamente aceptable, ¿cierto? Tú tienes que recibir una nueva vida. Tienes que ser un nuevo Nicodemo. Tienes que ser una persona nueva. Tienes que ser una persona completamente transformada y lo único que lo va a lograr es que tú recibas el mensaje del Evangelio. Sí, es eso, mi amado hermano. Jesús claramente les dijo esto: el que no nace de nuevo no puede entrar también. Primero le dijo, el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver. Pero el segundo término le está diciendo, el que no nace de nuevo no puede entrar. Significa cambie su manera de pensar. Por eso Pablo lo dice en Romanos 12:2. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? ¿Alguien lo sabe? Transformados por medio. Ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Las iglesias están llenas de personas iguales que la iglesia tradicional. Lo único que hicimos fue cambiar de denominación. Lo único es que no estamos viendo un hombre allá con sotana, sino estamos viendo un hombre con corbata. Pero seguimos con las mismas. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia tradicional, y es bueno, no íbamos, ¿para qué le iba a decir mentiras? Íbamos por allá cada vez que alguien se moría o alguien se casaba. Eso es verdad. Decíamos que éramos católicos, pero no éramos católicos, no éramos practicantes. O cuando las cosas empezaban a ir mal, es que íbamos allá. Y me acuerdo tanto cuando entrábamos a la misa que no se entendía nada de lo que el sacerdote hablaba. Porque el techo es tan alto que el eco llegaba, no se entendía nada. Y como no se entendía nada, la gente iba y hablaba, oye, ¿cómo te fue ayer? ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo está el chinito? Y no sé qué. Ala, ¿y si viste al fulanito de tal que se metió con la cachaca esa? ¡Ah, qué cosa! Y eso era la misa. Salían y entonces hacían las responsoriales y salían lo mismo, vamos a jugar tejo. El turmeque, vamos a jugar los 50 palos de cerveza, a quién se los gana. Eso era lo que hacíamos en el mundo. Ahora, las personas recibieron, supuestamente alguien les evangelizó, les dijo, bueno, reciban a Cristo en el corazón. Y entonces dijo, pero ya no puedo ir a jugar turmeque, ya no puedo jugar los 50 palos de cerveza. Bueno, hagámosle. Y entonces llegaron, de pronto ya no toman los 50 palos de cerveza, pero todavía tiene cosas que le impiden que Dios se glorifique en su vida. Yo sé que estoy hablando un lenguaje muy ordinario, ¿cierto?
pero que, digamos, necesitamos entender un poco. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere hacer algo grande en Nicodemo, pero antes de hacerlo necesita Nicodemo cambiar. Entiéndame, hermano, lo que le estoy diciendo. Yo sé que usted hoy vino porque tiene hambre y sed. Yo sé que usted viene no por un favor. Como yo estoy seguro de que los niños de promesa no vienen aquí porque estamos a puertas de darle un subsidio a usted educativo y entonces toca que el pastor nos vea. Pero el Espíritu Santo sí sabe que hay en nuestros corazones. A mí me entristece mucho en esos casos, por ejemplo, hablo con otros directores de promesa de otras iglesias y me decían, no, pastor, no sé qué hacer. La gente solo viene por el mercado y no vuelven más en el mes. La gente por esta época están pendientes del subsidio educativo, lo reciben y se pierden. Yo le decía, no, en mi iglesia no pasa así. Y espero que nunca vaya a pasar eso aquí. Y entonces me ponía a pensar y la gente llora. Y cuando hay reuniones con las directivas de promesa a nivel de América, la tristeza es muy profunda, porque muchas personas todavía tienen el paradigma de ir a la iglesia por una bendición, pero nunca por dar. Y me puso a pensar mucho eso, que en muchas iglesias donde ha sido el proyecto promesa, los que han sido subvencionados se perdieron de la iglesia. Y estoy hablando de otras iglesias, no estoy hablando de la nuestra. Muchas personas que fueron subvencionadas salieron hablando mal de la iglesia, de su iglesia, de sus pastores. Salieron como si la iglesia les debiera todavía. Y eso es un paradigma. Y entonces pusimos a hablar con otros pastores y dijimos, ¿y por qué se da eso? Y la respuesta es, se da porque no nacieron nunca de nuevo. Nunca fueron salvos. Una vez leyendo un libro acerca de unos misioneros que llegaron hacia Papúa Nueva Guinea, allá en el Océano Índico, al lado de Australia, al lado de Nueva Zelanda, una islita chiquita, una serie de islas, hay como 1000 islas allí. Y en una de estas islas hay una tribu de indígenas. Y entonces los misioneros llegaron allá a hablar de Cristo a estos indígenas, a estas personas, y eran caníbales. Imagínese usted. Y entonces el misionero empezó como a bendecir a la gente, entonces les empezó a dar cosas, regalarle cosas, y entonces efectivamente la gente empezó a venir, y entonces el misionero estaba muy contento, la gente está viniendo y está recibiendo, y era la pregunta, el Espíritu Santo, ¿está seguro que están recibiendo? Y entonces se quedaron pensando, ¿no estarán recibiendo realmente del Señor? Y entonces, ¿qué pasaría el día que ya no puedas darles a ellos lo que necesitan o lo que quieren? ¿Será que estarán dispuestos a escucharme a mí? Y efectivamente pasó eso. La gente finalmente estaba yendo por lo que les podían dar, mas no por el Evangelio. Hablando con un muchacho que está en la Modelo, y nos contaba, y hay un pastor allí que está, bueno, un hermano que tiene un grupo de cristianos ya internos allá en la Modelo, y nos contaba el caso de que el IMPEC descuenta días porque la gente vaya a la iglesia católica dentro de la prisión. O sea, si tú te comprometes con la iglesia católica, entonces, y estás allá como monaguillo y esto, y ayudas al sacerdote o al capellán de la prisión, entonces te van descontando de tu condena. Y claro, cuando la gente escucha eso, bueno, pues vamos a la misa, porque ¿qué más, cierto? Contar 2 o 3 días, ¿vale? ¿O no? Pero ¿qué pasa? ¿Su corazón está convertido? No está convertido.
Y entonces hablaba y yo les decía, ¿y ustedes cómo han hecho para sostenerse acá? ¿La iglesia cristiana también aquí también tiene descuento? Dijo, no, solamente la iglesia tradicional. Y entonces dije, nosotros estamos aquí, no es porque nos descuenten, no estamos aquí, es por convicción. Y yo dije, gloria al Señor. A veces es bueno eso. A veces es saludable eso. Nicodemo tenía que cambiar su manera de pensar, mi amado hermano, y no ir a la iglesia por lo que pueda recibir, sino puedas ir a la iglesia por lo que le puedas dar a Él, porque Él ya te bendijo a ti. Es básicamente eso. Dale el aplauso de bien al Señor. Por eso Pablo hablan mucho de nacer de nuevo. Otra palabra para nacer de nuevo es la palabra recrear, recreación, volver a crear. Eso es recrear, volver a crear. Reformar no sirve, se necesita volver a nacer. No sirve, tienes que cambiar el lenguaje. Una vez conocimos un muchacho que lo conocimos de niño y el muchacho estaba en una situación, cuando lo pasó el tiempo, lo vimos a los años, le dije, ¿usted es Pedro? Sí. Y me dijo, ¿José Antonio? Sí. Y yo le dije, Pedro, ¿qué más? ¿Y cómo te ha ido? Y lo vi totalmente deshecho, un pelo largo, totalmente flaco, lleno como de... llevado. Si tú te lo encuentras en la calle y no lo conoces, te pegas un susto. Y me atracaron, ¿cierto? Cuando le digo, Pedro, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás así? Entonces nos contó toda la historia, contó que era esclavo del alcoholismo, que esto, que tuvo problemas en el hogar. Y entonces todo el lenguaje que él manejaba era un lenguaje negativo. Entonces le dije, bueno, vamos a almorzar. Y entonces estábamos con la pastora, entonces lo invitamos a almorzar y entonces empezó a contarnos toda su historia. Entonces finalmente, al final de toda la historia, el Señor me dijo, dile que cambie su manera de hablar. Todo el lenguaje era, soy alcohólico, soy un perdido, soy un bueno para nada, soy todo eso. Entonces dije, ¿tú crees que Dios te puede cambiar? Dijo, sí, cambia tu lenguaje. Dios no va a cambiar desde ahí, te va a cambiar completamente. Y entonces resulta y sucede que le pusimos, bueno, te invitamos a que vayas a un domingo a una iglesia. Estamos en otra iglesia y entonces resulta que nunca pensamos que él fuera a ir. Entonces dijimos, quién sabe, el Señor no sabrá, el Señor tocará en su corazón. Quien lo va a convencer no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y así fue. Llegó el domingo y lo vimos, con el cabello cortado, afeitado. Seguía siendo flaco, pero estaba oliendo y rico. Y entonces volvió otra vez al lenguaje negativo. No, lo que pasa es que yo no puedo, yo sé. Dije, cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje. Tú eres lo que Dios dice que eres. No es lo que el mundo te está diciendo a ti. Yo no sé si ustedes van por la calle y de repente se encuentran caminando que hay un billete de 50 así arrugado, vuelto un asco, lleno de barro. Yo me pregunto, ¿lo recogerás? ¿Lo recogerías o no? ¿Y por qué si está sucio? ¿Está arrugado? Entonces, ¿tú qué haces con el billete? ¿Lo coges? ¿Lo limpias? ¿Le echas alcoholcito porque trae COVID, cierto? ¿Lo lavas quizás y lo cuelgas en la cuerdita para que seque, sí o no? ¿Cuántas veces se nos han ido billetes de 20,000 y 50,000 en la lavadora y uno dice, ¡ay, el billete! ¿Será que me lo reciben? ¿No me lo reciben? Y uno todo preocupado. Pero usted quiere ese billete o no. Y cuando lo encuentra después de que se ha perdido por muchos días y de pronto encontró un billete de 50 ahí, se le hacen los ojos así. Y diga, ¡ay, qué maravilla! Encontramos el billete de 50, se nos arregló la semana. Fíjense que el billete de 50, a pesar de que está arrugado y pisoteado, vale no por lo que es sucio, sino por lo que él es. Y la Biblia dice que tú vales más que un billete de 50, tú vales la sangre de Cristo. ¿Quién te da el valor a ti? Te lo da el Señor. Así que si el mundo te ensució, te embarró, te pisoteó, te arrugó, no importa. Tú eres lo que Dios dice que eres. Nicodemo tenía que entender eso. Cambia de nuevo. Cambia tu manera de pensar, Nicodemo. Si no, ¿cómo te vas a entender Juan 3:16 si no cambias? Cambia tu manera de pensar. La única forma de entender la palabra del Señor es siendo transformados completamente. Cambia tu manera de pensar.
Di, Señor, yo quiero entregar todos estos paradigmas. Todas aquellas cosas que dicen que yo aprendí, así como el pescado allá que le quita la cola y la cabeza. Así como esas cosas que aprendiste de niño. Y es que hay cosas, yo te digo, cuando tú llegas a las cosas del Señor, tienes que borrar todo lo que tenías antes. Formatea tu cerebro, formatea tu corazón. Si tú no formateas tu corazón y no formateas tu manera de pensar de joven, de niño, no vas a entender lo que Dios tiene preparado para ti. Formatéate. Y la única manera de formatearlo es con vea, este es el AUCB que formatea. Esta es la UCB, no sé, el que sabe de computadores, uno mete una UCB allá y tú dice formatear. ¿Qué pasa con el computador? Usted va a buscar ese archivo, ya no lo encuentra, no me acuerdo. El computador dice, archivo no he encontrado, no se me olvidó. A mí muchas veces me han preguntado, Toño, así me decían cuando era joven, Toño, ¿se acuerda cuando usted le daba mamoncillazos a las niñas allá? Sí, le tiraba y esos chichoncitos que salían como cuernos y esto. Y yo le digo, en serio, yo no sé de quién está hablando usted. Perdóneme, pero yo no me llamo Toño. Ay, no se haga el bobo, Toño. ¿Cómo es posible que usted no se acuerde? ¿Se acuerda cuando nos íbamos a la cantina, nos echábamos no sé cuántas cervezas y la mesa llenitica de botellas? No. Ay, hermano, ¿qué le pasó? No, sencillo. Usted está hablando de una persona que ya no existe. Yo soy un nuevo José Antonio, no soy Toño, soy José Antonio, nacido de nuevo, nací de nuevo hace algún tiempo. Y de hecho, yo le dije, Señor, yo quiero olvidar todas esas cosas de mi pasado. Hay gente que viene y me pregunta, a veces mi mamá me pregunta, ¿te acuerdas de no sé qué, del señor Toro, que la señora no sé qué, que doña Currupina, que y lo otro? Y yo no me acuerdo. Sinceramente ya no me acuerdo. ¿Sabe por qué no me acuerdo? No porque me haga el loco, sino porque yo le dije, Señor, quiero olvidar el pasado, quiero olvidar mis paradigmas. Ahora soy una nueva creación. La única manera en que tú vas a disfrutar los milagros y las bendiciones de Dios es que tú borres tu pasado. Pastor, ¿quiere decir que me tengo que olvidar de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos? No, no te estoy diciendo eso. Tus maneras de ser, tus actitudes, esas actitudes que no corresponden a un hijo de Dios. Tu lenguaje, cámbialo. Nicodemo tenía que cambiarle. ¿Era un hombre educado o no? Hombre estudiado, era prominente, pero tenía que borrar muchas cosas. No va a funcionar el reino de Dios si tú no cambias. Si tú sigues viniendo a la iglesia solo por venir, ay, todo para que nos vea el pastor, y para que, ay, esa llamadera a la semana, ay, el lunes ya está llamando, ay, ¿qué pasó que no viniste? Ay, yo no quiero que me llame, entonces toca ya. Y saluda para que te vea el pastor. Porque a veces uno sale, hay gente que entra y sale y no saluda, ¿cierto? No, tú no lo haces por eso, tú lo haces porque quieres tener un encuentro cada día con el Señor. ¿Cuántos quieren tener ese encuentro? Yo quiero que te pongas de pie. Y yo quiero decirte que le digas al Espíritu Santo en esta mañana que quieres entender Juan 3:16. Así que vamos a hablar de esto más adelante, porque la manera en que vas a entender Juan 3:16 primero es borrando tu cassette. Bueno, perdón, tu USB, porque es que el cassette es de mi época, ¿cierto? Vas a borrar tu floppy, ¿sí? Tu disquete, tu USB, tu memoria. Esa memoria que Dios te dio, que lamentablemente el diablo contaminó, que lamentablemente durante mucho tiempo el diablo te ha quitado fuerza, te ha quitado salud, te ha quitado tu identidad. El diablo lo ha hecho y tú se lo has permitido cuando repites las palabras del diablo. Jesús vino a decirte, es necesario nacer de nuevo. Jesús vino a decirte, es necesario que quites todas esas cosas para que puedas ver el reino de Dios, pero también para que puedas pasar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué no le dice, Señor? Yo sé que usted tal vez ya lo hizo alguna vez, pero tal vez es necesario que usted le diga, Señor, te gracias porque me haces nacer de nuevo. Dígale, gracias Jesús. Me haces nacer de nuevo. Me haces nacer de nuevo, Señor. Por la gracia de tu Espíritu, nos haces nacer de nuevo. Dile, Señor, perdóname por mi lenguaje negativo. Te pido perdón por mi lenguaje de derrota.
Te pido perdón por mi lenguaje de temor. Te pido perdón por mi lenguaje de crítica, por mi lenguaje de juicio. Te pido perdón porque no quiero reflejar lo que era mi antigua naturaleza, que ya está muerta. Yo quiero reflejarte a ti. Yo quiero reflejarte a ti, Rey de Gloria. Díselo. Yo quiero que levantes tus manos y dígale: Señor, yo quiero reflejarte a ti. Ya no más. Ya no más pasado. Ya no más pasado. Dile: Señor, pero si yo tenía amigos barristas, de esos barra brava. Ya no más. Tu lenguaje es del reino de los cielos, no es un lenguaje de la tierra, es un lenguaje celestial. Ya no más. ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdame en esta mañana a pensar como tú piensas? Haz que tu espíritu descienda en esta mañana. Haz que tu espíritu descienda en esta mañana. Dile: Padre, en el nombre de Cristo, ahora mismo proclamamos, Señor, proclamamos que en esta mañana hay vida. Proclamamos que nuestros pensamientos son transformados por tu palabra. Proclamamos que nuestros pensamientos, Señor, son conforme a tus pensamientos, Señor. Ayúdame. Y vendrán cosas peores. Vendrá destrucción, miedo, depresión, angustia, todo, absolutamente todo va a colapsar. Todo será terrible. ¡No! La palabra de Dios dice: cree en mí y serás salvo, tú y tu casa. Y con ustedes una adivinanza. Te conoce por tu nombre, pelea por ti, piensa en ti, es tu refugio, tiene planes para ti de bienestar. ¿Quién es? ¡Jesús!